Superhéroe. Capítulo 8. Festival de Señorones parte 1. 9:30 de la noche, el sonido de las cigarras puertas afuera de la residencia Yodo se perdía por los pasos de dos chicas que se encargaban de organizar las cosas en torno a la visita casual de un querido amigo de ellas, el cual por supuesto, ya se encontraba sentado en uno de los sillones individuales de la modesta sala. Así que ustedes Yodo y Seidono, saludaba a un chico en sus 16 años con un cabello rubio despeinado como el de cualquier otro protagonista de su serie de anime, ojos azules cristalinos que momentáneamente estaban cerrados en una cálida pero sutil sonrisa con clase. El mencionado en cuestión vestía una gabardina negra con bordados blancos así como un pantalón del mismo impoluto color, mostrando una gracia y pulcritud tal en su apariencia que incluso la mano que le estaba extendiendo a su anfitrión estaba enfundada en un costoso guante de color blanco. Debo decir, que es un avasallante placer para mí conocer a tan amable y gentil hijo de nuestro señor. Por su parte cierto castaño superhéroe miraba con una disimulada cara de culo la mano que le extendía el pelo rubio de manera tan efusiva que le hacía pensar que la sección Lias a la cual pertenecía este podía ser más bien una extensión de los testigos de Jehová. Claro, el placer es mío. Sin embargo, estaba en la obligación de responder de buena manera a los tan amables gestos de su invitado. Después de todo, en la superficie se trataba de un noble hijo de la iglesia queriendo agradecerle a un noble sujeto el haber hecho de anfitrión de los integrantes de esta caídas en desgracia tras un robo. Disculpe usted mi arbitraria irrupción a su acogedor hogar, continuaba el rubio señalándose con su mano con un gesto formal y ojos cerrados, dándole la oportunidad al castaño de hacer cara de asco ante la necesidad de su interlocutor de hablar con palabras tan rebuscadamente formales, pero mi Irina me informó que hubieron ciertos acontecimientos que le hicieron imposible estar en su hogar en momentos más oportunos para mi visita. Y venga ese asqueroso apelativo mi Irina. Imperceptiblemente el castaño carraspeaba sus dientes aguantando las ganas de matar al principito de mierda. Claro, no hay problema, puedo preguntar qué lo trae por mi humilde morada. Bueno, de algo tendría que servir esas clases de etiqueta mal dadas por su madrecita hacía ya tantos años, no solo para darle la excusa para usar un tenedor para rascarse la espalda mientras comida. Vera, he venido aquí únicamente con la intención de agradecerle como es debido por las atenciones que ha tenido para con Irina Shidori y Shenovia, anunciaba Rigar sacando de su chaqueta un sobre con una cinta verde, pasándolo a la mesa de centro. Esto cubrirá los gastos generados por ambas en su estancia, tales como los daños causados a tuberías, cocina, baños y demás. Por su parte el castaño pese al descontento no pudo evitar parpadear unas cuantas veces. ¿Ellas le contaron sobre todo eso? No es que le inquietara, pero no creía que contarle los destrozos que hacía en casa de su amigo fuese un tema de discusión que Irina tocase con su novio. La verdad es que no, contestaba el pelo rubio con una sonrisa de galán, pero las conozco a ambas el tiempo suficiente para haberlo intuido, cosa que usted ya habrá notado el porqué con el tiempo que lleva acogiéndolas en su hogar. Bueno, era oficial, ambas podían ser armas letales y precisas de la iglesia, pero al parecer también poseían fama de ser cabezas huecas como él. Bueno, ¿a quién le importaba? Era fácil pensar así al abrir el sobre y ver un cheque con una cantidad nada despreciable de dinero. No es para tanto, son cosas que pasan, contestaba el castaño restándole importancia al tema. Uno, por su amiga de la infancia a quien había ofendido de manera altanera hacia unos minutos atrás haciendo que la araña de la duda mordiese inclementemente su espada y dos, pues por el dinero. Mientras ambos hablaban como unos educados señorones, Irina se acercaba a ambos con una taza de chocolate en cada mano con una sonrisa brillante. No era difícil de notar para ninguno de los presentes que la situación era más tensa que el bautismo de un Kremlin. Issei-kun, ofrecía a ella sin perder su radiante sonrisa, pero no por ello menos molesta que al inicio de esa noche. Eso se podía ver por esa estela negra que se reflejaba atrás de ella oculta tras su sonrisa encantadora. Por supuesto el castaño recibía el chocolate desviando su mirada entre asustado y avergonzado, sudando como un prolijo cerdo en un día acalorado, ya preparado para tomar su bebida. El ver cómo Rigard rechazaba el chocolate de Irina hizo que el bueno de Issei alzase su ceja intrigado. ¿Está haciendo frío? ¿Por qué no vas a tomar chocolate? Preguntó intrigado. Bueno, verás, iniciaba el rubio cruzando sus piernas, posando sus manos en su rodilla. Irina-chan tiene una curiosa reputación en nuestra organización, sus habilidades culinarias tienen curiosas propiedades por lo que prefiero atenerme a probar cualquier cosa que ella prepare.
Al escuchar eso el castañete supo por dónde venían los trastes, al parecer el convertir postres simples en poderosos psicoactivos parecía ser más una habilidad pasiva que una triste coincidencia de una ocasión, eso sí, no podía creer lo que estaba escuchando en buena parte. Se hace llamar su novio y habla mal de su comida. Pero este galancito ricachón red pipín del mal, ¿quién coño se cree que es? Por supuesto, Irina al costado desviaba su mirada algo avergonzada, en buena parte porque era consciente de su falencia. La imagen triste de ella fue suficiente para que nuestro héroe estrechase su mirar molesto, alzando su taza de chocolate con particular entusiasmo. Bueno, di lo que quieras Rigard-san, yo no desperdiciaré la buena voluntad de mi amiga de la infancia, anunció él con una sonrisa divertida en su rostro. Si ese tipo no era capaz de asumir los riesgos de alimentarse de los peligrosos platos de su amiga, no tenía derecho a quererla. No es necesario Issei-kun, alertaba ella un tanto apenada tratando de detener al castaño, si gustas recojo y simplemente. ¿Qué va? Respondía el castaño mirando desafiante a Irina, si aquí Darling-kun no tiene confianza en lo que preparas no es mi problema, gracias por el chocolate, finalizó con su propia versión de su sonrisa de galán, para después zamparse la achocolatada bebida en un sonoro fondo blanco precedido por el sonido de la taza siendo puesta en la mesa autoritariamente. Uf, estaba bueno, gracias Irina. Durante unos segundos hubo una palpable sensación de tensión en la mesa. Rigard, Irina e incluso Zenobia miraban expectantes la reacción de Issei tras ingerir la misteriosa bebida. Si eran honestos, estaban esperando que le diese una especie de ataque epiléptico o que comenzase a hablar en lenguas muertas, cosa que el castañete también estaba esperando que pasase. Curioso, no siento nada fuera de lugar, susurró para sí mismo. Buen punto, yo tampoco siento nada raro, murmuraba Drake en el fondo temeroso de que algo malo le hubiese pasado. Ni yo, susurró una voz masculina dentro de la cabeza del castaño, alertándolo inmediatamente. Inserte mi Low Pulp Fiction. ¿Pero qué carajos? Exclamó mentalmente nuestro querido héroe al escuchar una voz nueva en su cabeza. Tu puto crío, ¿por qué el puto escándalo? Replicaba otra voz en su cabeza, esta vez una femenina tipo infantil y con un pronunciado acento español. Cabía decir que los espectadores de la iglesia, que estaban esperando ver una reacción, veían preocupados el gesto entre neutral y asustado del castaño mientras tenía su mirada perdida al frente sin saber lo que se estaba gestando en su cabeza. Oh rayos Irina, creo que esta vez sí lo mataste, bufó Zenobia comenzando a pensar rápidamente en cómo esconder el cuerpo. Drake viejo, susurraba Issei tan bajo como podía para evitar que las dos chicas y el caraculo lo mirasen hablando solo. ¿Qué está pasando? No lo sé chico, es la primera vez que soy testigo de un suceso así. Espera un momento, esa voz Drake. Drake. Ese puto lagarto está aquí. Tanto superhéroe como dragón motor V300 miraban entre sí sus imaginarios ojos de manera confidente, entre confundidos y asustados, más el ser sobrenatural de más de 20 metros de altura. Drake, ¿los reconoces? Susurraba el castañete por lo bajo, llamando la atención de las dos extrañas voces en su cabeza. Cabía decir que más que voces, eran presencias independientes. Pese a toda su estupefacción, el lagarto de color rojo no demoró en reconocer las voces, aumentando tremendamente su anómalo comportamiento. No es cierto, bufó articulando las piezas en su cabeza sin terminar de creerlas. Belzard. Elsa. El mismo, debo decir que esto es algo nuevo, contestaba el sujeto de nombre Belzard aparentemente animado. Un placer saber nuevamente de ti Drake. Oh vaya, pero qué hermosa reunión familiar, agregaba la chica del diálogo imaginario con un remarcado tono sarcástico, pero si somos Papa Dragón, los hermanitos Sekiryute y el crío mierdoso del portador actual si no me equivoco. Es decir, esa es la primera explicación que me viene a la mente para estar atrapados en la mente de un crío pajero sin tener cuerpo ni esencia propia. No son las palabras que yo escogería, mi estimada Elsa, pero tengo que darte la razón, contestaba Belzard con un remarcado tono señorón que le antojaba aburridor al castaño. Ya estaba lidiando con un ricachón modales de oro de la iglesia como para venir a lidiar ahora con una especie de caballero inglés de rechupete. Disculpa, decía él mismo esta vez hablándole al castaño, corrígeme si me equivoco, pero eres el actual Sekiryute y no es así mi buen amigo. El castaño asentía con su cabeza, arrancándole una sonrisa de satisfacción a ese ente imaginario sin forma. ¡Excelente!
Es un placer conocer al Sekiryutei actual, según entiendo, Issei, continuaba el caballerismo sin que hubiese poder humano o divino que cerrase su inexistente boca. Debes estar confundido al igual que nosotros, pero lo mejor que podemos hacer para empezar a resolver este peliagudo conflicto, es presentarnos. Mi nombre es Belzard, antiguo portador de la voz Tedgear, y mi compañera aquí es Elsa, la más poderosa de los Sekiryutei conocida hasta la fecha. ¿Por qué no te presentas a nuestro joven compañero Elsa? Chúpame los ovarios. Jajajaja, tan refinada y femenina como siempre. Chúpame los ovarios. Preguntaba casi sin creer el castaño para luego jactarse burlonamente, exclamó la dulce, tímida y recatada princesa. No te pases de listo, crío de mierda. Por favor, no os peleéis, pedía Belzard con un tono preocupado. Por ahora, creo que es mejor tratar de llevarnos lo mejor posible. Oh sí. Vamos a llevarnos de puta madre. Anunciaba Elsa animadamente molesta. Ey, si tú chico. ¿Cuál era el plan? Vamos a hacer un pacto con un oscuro objeto creado por el dios de la Biblia, para usar las atormentadas almas de los maldecidos en tiempos antiguos por la voz Tedgear arrastrándolas a esta puta dimensión. ¿Qué coño podría salir mal? Obviamente a la injusta acusación el castaño no demoró en responder. ¿De qué estás hablando, vieja loca? Cabe decir que la pregunta confundió de la misma manera a los nuevos entes que habitaban ahora el cuerpo del castaño. Joven Sekiryutei, ¿acaso tú no nos invocaste a este mundo de manera adrede? Preguntó Belzard un tanto extrañado. ¿Y yo para qué coño querría tener a MRBA ni a Frida Kahlo hablando mierda en mi cabeza? Preguntaba el castaño ofendido y confundido. Esperen. ¿Están diciendo que yo los traje a este mundo o algo así? Eso mismo, contestaba Belzard condescendientemente, un extraño objeto con un poder prohibido y oscuro arrancó nuestras atormentadas almas de lo más profundo de la voz Tedgear y nos depositó en la parte superficial de la misma, tal donde está Drake en un principio. Pensé que lo habías hecho conscientemente, pero parece ser que no es así. ¿Un objeto con un poder prohibido y oscuro? Preguntó el castaño arqueando sus cejas. Unos instantes fueron suficientes para que su mente iluminase lo que era ese objeto o sustancia con poderes que eran capaces de trascender la vida o la muerte. ¿Me están tratando de decir que el chocolate de Irina los trajo a este plano? Esta vez el mismo Belzard, quien se mostraba condescendiente y sereno ante la situación, no pudo evitar sentirse algo extrañado y perturbado por esa verdad. No sé si lo estoy mal entendiendo, pero lo que nos arrastró de lo más profundo de la voz Tedgear fue un cocoa sin chiste. Wow, eso es nuevo, y lo digo yo que me cargue a dos Sakuryukou en vida, agregaba Elsa a punto de estallar de la risa. No voy a decir nada, anunciaba el dragón rojo aburrido. Les sorprendería saber la cantidad de veces que cosas como estas pasan con este desgraciado. Issei trataba de entender la situación, incluso para sus estándares era demasiado surrealista. Sabía que la cocina de Irina era extraña, hasta cierto punto siendo condescendiente podía entender que una mezcla errada de levaduras y huevos pudiesen generar el mismo efecto de los hongos alucinógenos, pero que un chocolate con leche hubiese traído a la vida nuevamente a dos antiguos portadores de la voz Tedgear era un nuevo nivel a lo que significaba el arte culinaria de ella, demasiado peligroso, lo suficiente para rebasar los límites de la vida y la muerte. Coño, revivirnos a medias con un puto chocolate, no sé para qué me pase la puta vida tratando de encontrar el Sephiroth Grial, bufaba Elsa curiosamente alegre para una declaración tan triste. Bueno, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, contestaba Belzard recuperando su estado anímico actual. En fin, bufaba el castaño un poco aburrido de esa conversación que no iba a ninguna parte. Ya resolveremos esto, primero tenemos que terminar de arreglar las cosas con el principito de. Antes de continuar hablando, Issei cayó en cuenta de que hacía un rato ya no estaba en la sala sino en una especie de espacio onírico oscuro. ¿Y ahora esto qué es? A esto, bufaba Drake restándole importancia. Llevas poco más de 5 minutos convulsionando mientras balbuceas cosas en lenguaje dothraki. Quería avisarte, pero estaban tan sumido hablando con Belzard y Elsa que no quise molestarte. Creí que lo notarías al ya no estar consciente en la sala, sino aquí hablándole a la nada. Fue entonces ahí cuando el buen Sekiryutei el actual, sintió miedo al haber quedado atrapado en la nada como si estuviese en esas epifanías al borde de la vida y la muerte como solía pasar en las películas o en los capítulos de Futurama. ¿Cómo coño se supone que salga de aquí? Preguntó este aterrado. Si era tal cual como en las películas, en Futurama o en Doctor House, la epifanía debería terminar para cuando él notase que no estaba en el mundo real como en ese momento. Siendo así, ¿por qué no despertaba?
Pues no es como si estuvieses en coma, más bien aún estás teniendo un brote psicótico. Mira, tras decir eso, el dragón rojo abría una especie de ventana a la realidad donde tanto Issei como sus acompañantes miraban como Irina, Shinobi y Rigard hacían todo lo posible por reanimarlo. Más bien parece que solo es cuestión de que tu cuerpo se deshaga de la droga para que vuelvas a despertar, mientras podemos esperar aquí. ¿Cómo que esperar aquí, animal? Preguntaba molesto el Sekiryutei mientras que el bueno de Bright de buena manera lo ignoraba. Mientras tanto en el mundo real. Ash Hinzori Rayefes Ash Razefon Fininem Dranesh Sherran Ma Fininem Azish Vigobergat. Balbuceaba el epiléptico superhéroe haciendo que los tres miembros de la iglesia estuviesen nerviosos. ¿Qué es lo que está diciendo? Preguntaba Shinobi más extrañada que nerviosa al ver a su anfitrión hablar una lengua extraña. No lo sé. No tenemos tiempo para pensar en eso. Exclamaba Irina aterrada tomando el cuerpo de su querido amigo de la infancia en sus brazos, sacudiéndolo levemente para evitar que se comiese su propia lengua. Por Dios, alguien haga algo. Siendo quien tenía la cabeza más fría ante la situación, el pijo de la iglesia volteó a mirar a su compañera de cabellos azules. Shinobi, tú tienes conocimientos en primeros auxilios, ¿no es así? La peli azul pensó en asentir. Después de todo ella era de quienes en su escuadrón anterior sabía técnicas de resucitación. Sin embargo, al ver al castaño comatoso, no pudo evitar recordar el lefazo en su cara, pecho y boca. La manoseada el día que él les preparó el desayuno entre tantas otras cosas que se podía cobrar con su queridísimo amigo por parte de Irina. No, no los tengo, mintió de buena manera lo suficientemente creíble para que Rigard desviase su atención al cuerpo de la emergencia, permitiendo que la peli azul sonriese con un atisbo de malicia que solo se le podía comparar al de Kira el día que asesinó a Eble. Estará bien, pensó con cierta gracia la peli azul para sí misma, después de todo no le conocía a la primera víctima mortal a su amiga, y no pensaba que su amigo de la infancia fuese a ser el primero. Shinobi, eres una zora asquerosa. Bramó el castaño desde su interior, siendo consciente de que eso era una muy fría y cruel venganza por parte de la peli azul contra él. Irina, tú tampoco tienes preparación en primeros auxilios, susurró el pelirrubio haciendo que la castaña asintiese temerosa. ¿Qué puedo hacer? Por mi culpa Issei-kun la va a palmar. Para peores, el castaño finalmente se quedaba quieto de una manera que solo indicaba lo peor, ya que incluso sus ojos quedaron abiertos y sin brillo alguno. Mierda, no tiene pulso, pensó para sí misma la peli azul, quizás sí debería ayudar antes de que de verdad Issei la palmase, no es como si le tuviese manía para quererlo realmente muerto. Siendo que ninguna de sus compañeras podía ser de mucha ayuda, el pelirrubio un tanto ruborizado asentía para sí mismo. Bien, no me queda de otra, dijo tratando de envalentonarse. Irina, recuéstalo en el sofá. La castaña no demoró en hacer caso a su novio, dejando al superhéroe a medio tiempo recostado en este, con un gesto de sus manos, ambas chicas le dieron espacio para que él pudiese tratar al chico que estaba a puertas de la muerte. Eso sí, ambas chicas no podían observar el penoso sonrojo del rubio pijo. ¿Este qué va a hacer? Se preguntó nervioso el castaño desde el interior de su mente, tornando la piel de su yo onírico de un fuerte color pálido al ver cómo este iba acortando la distancia con su rostro. Este cabrón, ¿qué piensa hacer? Lo que yo pienso que va a hacer, esto será incómodo, agregaba Belzart sin inmutarse al ver cómo el pelo rubio tapaba la nariz del castaño dando a entender sin ninguna clase de señal extra lo que iba a ocurrir. Oh vaya, el pijo te va a salvar la vida con un suave y delicioso beso de esos labios, deberías considerarte afortunado tío, finiquitaba Elsa con un leve toque de malicia Fujoshi que quedó bastante remarcado cuando se escuchó el relamer de sus labios. Y tal como todos estaban suponiendo, el rubio no demoró en acercar sus labios a los del castaño, haciendo una leve pausa para tragar saliva. No pijo, detente. Exclamaba mentalmente el castaño buscando por todos los medios salir de su encierro. No lo hagas. Y solo un instante después, el mundo entero se sacudió, el universo mismo se comprimió en la punta de un alfiler, al menos así fue para los testigos de esa escena donde Rigard Uayase le daba a Yodo Issei lo que muchas de sus compañeras deseaban, el beso de la vida, obviamente con la mejor de las intenciones de salvarlo, pero para quienes fueron testigos, o sea Irina y Shinobi, esa sería una noche para recordar más que por el infarto que casi mata al Sekiryutei, lo mismo para los dos espíritus y el dragón dentro del mismo quienes no paraban de descojonarse de la risa.
Sona Citri desde hacía unos días no tenía sueños agradables, esto debido al horrible estrés al que se enfrentaba con todo lo que estaba ocurriendo, primero el tema con el super pelmazo para luego entrar en temas de conflictos con la iglesia, y que luego estos se convirtiesen en una especie de conflicto con una hechicera nórdica que tenía la habilidad de crear familiares que podía diezmar a sus súbditos así como a los drías en batalla. Eso sin contar el horrible episodio de su aumento repentino de busto, si lo pensaba con claridad, eso era mucho peor que la amenaza actual contra su vida. Eso solo es cosa de su imaginación, Kaicho. Era lo que le respondieron todos cuando ella recién presentó ese cambio, inclusive a sus súbditos e incluso a su propia hermana, esos idiotas quienes se creían para decirle eso. ¿Acaso ella no sabría a su propio cuerpo le sumaron 4 kilogramos de carne extra en el pecho, así como así? Sin embargo, algo más se sumaba estos días a ese listado de cosas que hacían parecer que la realidad se estaba burlando de ella, de alguna manera una mancha negra había creado un top mágico alrededor de su pecho cuando ella se enojó de más al discutir con Blaze, cosa que ocurrió cuando su enojo llegó a su cenit. Esa era otra pregunta sin respuesta ya que por más que ella trató de quitarse el mismo, este parecía estar pegado totalmente a su piel, aunque de extraña manera no la incomodase, es más, era como si esa extraña prenda la reconfortara. Claro que cualquier prenda que no se desbaratase con el volumen de sus pechos era bienvenida. Bueno, al menos las cosas ya no pueden ir a peor. Con ese pensamiento, Sona Citri comenzaba a abandonar el mundo de los sueños, parpadeando débilmente así como volviendo a la realidad tomándose su tiempo. Sin embargo, había algo raro, ella no se sentía como siempre, de alguna manera sentía su cuerpo extraño, como si hubiese dormido en una posición especialmente incómoda. De hecho, si no se equivocaba, estaba haciendo algo de esfuerzo físico en ese momento, siendo no ese el menor de sus problemas. ¿Dónde estoy? Despertando, extendiendo su cuello hacia arriba, notó el tráfico de la ciudad pasando a lo que parecía ser la hora pico y mirando hacia abajo notó el cielo nocturno. Fue ahí cuando se dio cuenta que estuviese donde estuviese estaba de cabeza, no siendo suficiente sorpresa, se vio a sí misma frente a un enorme edificio de vidrios polarizados mostrándole su apariencia. Esto tiene que ser un chiste de muy mal gusto. Normalmente hubiese reaccionado de manera más brusca antes, pero las sorpresas desagradables de este tipo ya eran tan recurrentes que le costaba ya cierto esfuerzo molestarse a exabruptos, aunque claro que el caso actual daba para que lo hiciese ya que se encontraba de cabeza, sujetando una especie de hilo grueso plástico de color negro en una posición acunclillada estilo hombre araña, con ella vistiendo un muy revelador traje de Venom que incluía su respectiva máscara negra, el top negro de hombros y abdomen descubierto, los guantes así como un cortísimo short que apenas tapaba lo innombrable que dejaba al descubierto sus piernas, las cuales eran vestidas por unas pantimedias marca simbionte que llegaban hasta medio muslo. ¿One-sama qué hice para merecer esto? Sí, era oficial, la realidad se estaba burlándose de ella vistiéndola como si fuese un personaje de esos detestables cómics que leían los adolescentes inmaduros y poco atractivos, ya de haber decomisado tantos de los mismos reconoció perfectamente al personaje, no era una ilustrada de los cómics, pero se tendría que vivir en una cueva para no saber quién era Venom, más con las películas de Tobey Maguire tan famosas durante esos días. Por lo mismo, reconocía los tropos del personaje, haciendo que ella bajase de la telaraña para tocar el vidrio frente a ella, notando que se podía adherir al mismo. Al hacerlo, notó que por más parodia que fuese de un mal villano de cómic. Me siento poderosa. Se sorprendió al notar que no solo podía pegarse a las paredes o hacer telaraña, sino que se sentía físicamente superior además de disfrutar de la aparente adrenalina apoderándose de su ser, haciendo que mirase su puño a mirada, mucho más cuando como si estuviese parándose sobre el vidrio, como si lo hiciese sobre el suelo, demostrando una asombrosa fuerza en sus muslos, piernas y básicamente el resto del cuerpo. No sé qué sea esto, bufó ella extendiendo sus alas libremente, dando un gran salto hacia el vacío, sintiendo el golpe de la brisa en su rostro antojándosele bastante vigorizante, pero sea lo que sea está de puta madre. Un momento. Yo realmente dije eso. Era razonable ese pensamiento por ella, nunca jamás de los jamases Sona Citri hablaría con un lenguaje tan desgarbado y vulgar, sin embargo. Si yo lo dije. ¿Y qué? Esto está de puta madre. ¿A quién coño le importaba?
En eso se podía resumir el pensar actual de Sona City mientras sobrevolaba el tránsito entre los edificios de la ciudad, fuertemente excitada con sus propios poderes recién descubiertos, era como si la vida finalmente le retribuyese tantas cosas malas que le estaba haciendo pasar. Tras un rato volando, se detuvo en la punta de un rascacielos que tratándose de una ciudad montañosa y no tan grande como una urbe metropolitana, se limitaba a un edificio de 10 pisos cuyo esquilín era el techo de la habitación del ascensor en la última planta, mirando la ciudad como lo haría Batman en su modo vigilante, sonriendo arrogantemente. No sé qué es lo que esté pasando, pero con este poder, susurró ella apretando su puño con fuerza, finalmente seré capaz de hacerle pagar a Blaze cada mala pasada que me ha hecho. Afirmado su intención de venganza, un leve temblor recorrió el pecho de la presidenta del consejo estudiantil, temblor que luego se tradujo en un terremoto en sus enormes senos al desahogarse libremente. Muaj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 a. Esa sería la noche en la que Sona City adoptaría el sobrenombre de Venom para evitarse vueltas, poniéndose un nuevo título en base a sus nuevos poderes. The Croissant de Rosieux era uno de esos restaurantes finos que siempre se podían hallar en los grandes puntos comerciales de la ciudad, distinguido por ser un sitio especialmente popular pese a no pertenecer a grandes empresas como McDonald's, sino por la propia calidad del producto así como a lo sofisticado de sus platos. Yo ordenaré ensalada Caesar por favor, le confirmaba Rigarta, una joven mesera que asentía con un fuerte sonrojo a la sonrisa sincera del chico. Junto a él, Irina sonreía tímidamente, un poco superada por la situación de estar en una cita. Por Dios, hasta para comer es un pijo desagradable. Pensaba con cierto fastidio Yodo Issei, quien ya había ordenado un poco modesto bistec término medio bañado en salsa de piña aprovechando la casual ocasión, obviamente por más delicioso que fuese el platillo, el estar ahí en ese lugar, en una doble cita hacía que el delicioso manjar pasase sin pena ni gloria. Después de todo, la idea de ver en primera fila a la pareja de la iglesia le desagradaba sobremanera. No ayudaba que su supuesta pareja fuese más aburrida y estuviese más fuera de lugar que una despedida de soltero con piñata. El sol ya brillaba en todo su esplendor, los pajaritos ya habían terminado de cantar su entusiasta canción mañanera y la actividad en la residencia y ahora también hostelería Yodo ya había empezado de manera entusiasta o de alivio para algunos. Issei-kun. ¿Ya estás bien? Preguntó Irina exaltada, quería ir a abrazar a su amigo de la infancia tras tan horrible susto de muerte, pero luego recordaba que estaba enojada con él por lo que se mantenía recatadamente distante. No tan bien como quisiera, balbuceó de mala manera, ciertamente estaba aliviado de que solamente con unas cuantas horas de sueño y el haber mojado la cama como un niño hubiese sido suficiente para volver a la normalidad, pero no olvidaría el hecho de haber sido mancillado por el rubio pijo señorón. Vaya. Yodo Dono ya despertó. Preguntaba un animado Rigarte entrando también a la habitación, con una bandeja de la cocina del castaño la cual llevaba el desayuno de todos los habitantes de la casa. Sí, ya desperté, contestó el superhéroe carraspeando sus dientes, quería levantarse a moler a golpes al rubio por lo que le había hecho, pero eso solo levantaría pistas de quién era él en realidad. Es un alivio escuchar eso, contestaba Rigard repartiendo el desayuno. Irina no demoró en comenzar a comer como si se estuviese muriendo de hambre, mientras que Shinobi, si bien también comía de manera entusiasta, no se notaba tan hambrienta. Por supuesto, el exabrupto de la castaña no se demoró en hacer notar. Tendrás que entender a Irina, paso toda la noche en vigía esperando a que despertaras. El corazón tanto de Issei como de Irina omitieron un palpitar al escuchar eso, Irina por ser descubierta e Issei por ver que ella seguía preocupándose por él tras lo ocurrido. Oh vaya, ¿nuestro corazón realmente se saltó un palpito? Preguntó divertido Belzar dentro de la cabeza del castaño. No es tierno. Agregaba Elsa claramente burlona. Ustedes dos cállense. Pensó el castaño para sí mismo, posando su mano en su frente, ahora resulta que tendría a dos completos habladores tocándole los huevos de ahí a quién sabe cuándo. ¿Te encuentras bien, Yodo Dono? Preguntó preocupado el rubio ante la falta de respuesta del anfitrión de su novia. Obviamente ante las confianzas la mirada del castaño se afiló tanto como la Excalibur de Irina. No vuelvas a tutearme, pijo, susurró Issei lo suficientemente bajo para que no lo escucharan, no podía cagarla ahí. Parece que ya está mejor, contestó Shinobi anotando el exabrupto del dragón rojo, sin importarle mayormente el comportamiento de este con el novio de su amiga. Entendía bien el sentido del castaño, era lenta para ciertas cosas, pero no tanto para notar que la sola presencia de Rigart era suficiente para amargarle el día a este.
Me alegra escuchar eso, contestaba alegre el rubio al parecer sin haber notado la negativa reacción del castaño para con él. Yodo Dono, lamento mucho lo ocurrido anoche, quisiera encontrar alguna forma de compensárselo. No es necesario, contestaba el castaño cortante, ya pago los daños que hicieron Irina y Zenobia, no creo que sea necesario que haga nada más. ¡No! Por mi honor eso no sería suficiente. Exclamaba imponente el guerrero de la iglesia, posando su mano en su mentón, pensando cómo podría compensar a su buen amigo y anfitrión. ¿Qué le parece si yo invito un buen almuerzo? Paso, contestaba el castaño cortante, no obstante, comiendo, no era idiota como para no reponer energía cuando podía comer bien. Por favor, insisto, pedía el rubio de manera gentil, de hecho, esta es una magnífica oportunidad, podríamos salir los cuatro a cenar. Después de todo, ahora él volteaba a mirar a Irina, quien al ser el blanco de la mirada de su novio, paraba de comer con media tostada fuera de su boca. Quiero tener una cita con mi alma gemela. Tanto Issei como Irina escupieron su desayuno como si les hubiesen dado un balonazo en el estómago, incluso la misma Zenobia jamás esperó ver a su compañero de la iglesia siendo tan directo a la hora de hablar de sus sentimientos por Irina. Rigard-kun. Exclamó nerviosa la castaña, fuertemente sonrojada por lo que acababa de decir el rubio. ¿De verdad crees que yo iría con ustedes a cenar haciendo de violinista? Exigió molesto el castaño, casi al punto de saltar de la cama. Me parece buena idea, se agregaba a la discusión Zenobia, de nuevo, con cierto atisbo de maldad en su mirada. Si Irina-san y Rigard-san van como pareja, yo podría acompañar a Issei. ¿No es en serio?, susurró el castaño por lo bajo. Perfecto. Está decidido. Anunciaba el rubio contento. Por favor, tómense su tiempo para arreglarse, me siento enormemente agradecido por poder ser el anfitrión de esta celebración de nosotros cuatro. Tras decir eso, salía de la habitación, con una sonrisa de suficiencia ante el deber cumplido. Por su parte Irina miraba con cierta incredulidad a su amiga de batallas. Zenobia-chan. Casi no podía creer que su amiga se hubiese ofrecido a ser pareja de Issei en una cita, no sabía qué sentir exactamente con eso, por los dioses, no sabía qué sentir con lo que acababa de decir su novio. Por su parte la peli azul seguía comiendo como si nada, ignorando la cara de circunstancia de todos a su alrededor. Wow, esa fue una excelente jugada por parte de vuestro rival en el amor, murmuraba Beizard pensativo, entendiendo el sentir del castaño. Jajajaja, ¿cómo es que se dice popularmente? Así. Agregaba Elsa con su típico toque burlón españolete, te la metió hasta el fondo, y te toca darle las gracias. Obviamente el castaño quería replicar de alguna manera cómo es que había quedado en una situación así. Obviamente no aceptaría de buenas a primeras una salida de ese tipo, ya se había preparado para ir a donde el rubiecito y decirle que se fuera al cacho. Sin embargo, Zenobia no demoró en acercarse a él, guiñándole el ojo. Vamos, solo es una salida entre amigos, susurró ella con un tono seductor que se le hizo terriblemente extraño al castaño. Ella quería que ambos fuesen a esa salida como pareja. ¿Pero qué tenía esa mujer en la cabeza? Sin embargo, al final le pudo más la curiosidad. Además, si Irina y Rigard irían en plan de novios melosos porque él no podía ir a divertirse también con Zenobia si ella se encontraba dispuesta. Claro que no bastaron sino unos cuantos minutos para que el superhéroe a medio tiempo se arrepintiese de haber aceptado ir en esa salida. No fue sino cuestión de que llegasen los respectivos platillos para que la situación se pusiese lo suficientemente amena como para que Rigard Uayase comenzase a hablar como si fuese un náufrago recién encontrado tras un año perdido en el mar, todo, absolutamente todo, para hablar de cuánto amor y cuánta devoción sentía por Irina. Deberías haberla visto. Exclamaba entusiasta el rubio, nunca vi a nadie moverse como lo hacía ella en los entrenamientos. Continuaba esta vez tomando las manos de Irina cuyo sonrojo nervioso no desaparecía con nada. No es como si estuviese muy cómoda, pero tampoco era como si le desagradase el contacto con su pareja, era como un precioso jazmín dejándose llevar por el viento. Vaya, se nota que a Irina se le dan bien las artes marciales, contestaba el castaño de manera respetuosa, incluso cordial. Después de todo, sabía que tenía que mantener una fachada, y si su queridísima amiga estaba contenta con la forma en la que el pijo rubio le echaba flores, él no sería quien, para amargarle el rato. Culpa suya había sido ir a esa vaca loca simplemente porque a Zenobia le había parecido una buena idea. Cierto, yo simplemente quedé impresionado con su puro talento y grácil habilidad. Por su parte la peli azul, fiel a su costumbre, cenaba con la boquita cerrada, importándole un bledo y medio lo que se hablase en la mesa si esto no le atañía a ella.
Por su parte Irina no sabía bien en qué hueco esconderse, jamás de los jamases hubiese querido encontrarse en un papel como en el que se encontraba, con su novio siendo cariñoso con ella ofrendándole bocado con sus palillos para que ella los tomase con sus labios, como lo haría cualquier pareja amorosa frente a su querido amigo de la infancia. ¿A qué estás jugando, Rygar-kun? Esto no es en lo que habíamos quedado. Gritaba mentalmente, estaba metida en un horrible aprieto donde para mayor incomodidad, Issei actuaba de manera tan tajante y serena, casi como si no le importase lo que ella hiciese, si así lo deseaba, ella incluso podría besarse con su novio y a su querido amigo le importaría un comino todas las atenciones y cariños que éste podría tener para con ella. Le extrañó lo mucho que ese pensamiento le incomodaba. Como si la situación fuese igual para él, el castaño se levantaba de su asiento, con sus ojos cerrados, tan sereno, tan recio, eso llamó la atención de los tres, más al ver al castaño dirigiéndose a la salida del lugar. Issei-kun, exclamó temerosa la exorcista de ojos violetas, asustada de que las cosas terminasen lo suficientemente mal para alejarlos a ambos y terminar con su amistad. No le importaba que él notase que ella no estaba molesta con él, solo algo sentida por no entender la situación en la que ella se encontraba. Espera. No te vayas. Para aún mayor extrañeza de los tres miembros de la iglesia, el castaño paraba a 3 pasos de la salida, no, más precisamente donde se encontraba la mesera que los había atendido. Disculpa, pidió él a esta, tomándola arbitrariamente de sus manos, desde que llegué aquí solo quería preguntarte una cosa. Tras una pausa, el chico dragón miraba con sus ojazos de galán a la inocente adolescente quien sintió un leve retumbar en su corazón ante la forma en la que éste la miraba. ¿Tienes novio? No, contestó ella casi en un suspiro. Me gustaría salir contigo y ver hasta dónde llegan las cosas. Los tres de la iglesia, varios clientes del restaurante curiosos y la misma mesera quedaron con carita de no entender qué era lo que estaba pasando. Por favor, susurró ella llevándose una mano a su mejilla desviando su mirada, no bromees con esas cosas. Para nada, contestaba el castaño aún en su papel de galán, hablo totalmente en serio. Obviamente una de las primeras personas en volver a reaccionar fue la castaña quien evidentemente molesta se levantaba de la silla, yendo en dirección a donde se encontraba Issei para tomarlo del cuello de su camisa. Obviamente eso fue extraño para el castañete. Tú calladito y ven conmigo, ordenó ella con un tono lo suficientemente fuerte y directo como para que, si en vez de ordenarle eso le hubiese ordenado hacer 100 flexiones, las hubiese hecho sin rechistar. Claro que no hizo falta obedecer porque iracunda, la castaña sacaba del restaurante a su amigo de la infancia, para luego estrellarlo contra la fachada de esta. ¿Y a ti qué mosca te pico? Preguntó Issei molesto y confundido. ¿Qué mosca me pico? ¿Qué haces pidiéndole salir a otras chicas de manera tan descarada? Preguntaba está poniendo ambas manos sobre su cadera, desafiando al superhéroe con su mirada. Por supuesto el dragón rojo no se quedaría atrás. ¿Y a ti por qué te importa? Puedo hacer lo que me venga en gana, si mal no recuerdo, eres novia de Rygar Uayase, no mía, ambos solo somos amigos, y eso. Irina iba a protestar, pero en ese punto Issei tenía razón, ellos solo eran amigos, y como estaban yendo las cosas, parecería que ni eso serían al final del día. Obviamente Issei también lo sintió así y no demoró en sentirse mal por lo mismo. Vas en una excelente dirección si lo que quieres es cargarla, chaval. Lo sé. Exclamaba nerviosa Irina, viendo su inexperiencia a la hora de tratar esos temas, pero tú viniste con Shen-chan como pareja. Técnicamente están saliendo juntos hoy. Afirmaba ella con un atisbo de brillantes momentáneo. Seamos honestos, Shenovia podría verme liándome con un tipo y le valdría exactamente lo mismo, contraponía Issei. Eso no es cierto. Contestaba Irina ruborizada. Mientras tanto adentro, Rygar miraba preocupado en dirección a la puerta mientras que Shenovia seguía disfrutando de su bistec, así como robaba las papas fritas del plato de Issei. ¿Qué crees que estén haciendo esos dos allá afuera? Preguntaba un preocupado pijo. No lo sé, no me importa, contestaba Shenovia pasando un hondo trago de gaseosa. Pásame la mayonesa. Esto, no creo que sea buena idea que le robes las papas a Issei. Shenovia, eso es gula y mala educación, contraponía preocupado el as de la sección Lias. Créeme, tiene otras cosas de las cuales estar preocupado, contestaba ella atacando nuevamente la comida tras tener la mayonesa en la mano. Volviendo a la entrada del restaurante, Irina miraba con la cabeza agacha al castaño, con su mano agarrando su codo un tanto avergonzada, sintiéndose estúpida por estar ahí protestando sin tener razón para hacerlo. Mismo papel para Issei, ¿por qué estaba tan molesto con Irina si él ya tenía novia como ella decía? Y sacando el tema a colación.
Pero tú tienes novia Issei, también tienes, murmuró ella en un tono más apagado, si bien ella se encontraba algo ensimismada, el argumento se le hizo más bien jocoso al castaño. No creo que a ella le importe, total solo estaba haciendo una nueva amiga, contestaba este divertido alzando sus hombros desinteresadamente, restándole importancia al asunto de manera prácticamente insultante para su amiga. Ya sabes, ella y yo somos novios como tú y Rigard-san, mientras que con la chica de ahorita solo sería un amigo como lo somos tú y Griega. Slap. Antes de decir más, una mano roja brillante estaba marcada en el rostro del castaño, mientras que este miraba como Irina lo miraba con genuino desprecio. Cabía decir que Issei en ningún momento se esperó una reacción así, menos con la decepción con la que ahora su amiga de la infancia lo miraba. Creí que eras mucho mejor que esto. Sin decir mucho más, la castaña volvía al restaurante, dejando al dragón rojo en la entrada con lo que sería sorpresa para muchos, era una expresión más bien reflexiva, incluso permitiéndose suspirar. Ouch. Joder tío, esto no lo cura ni las lágrimas de Phoenix, se burlaba una vez más Elsa, esta vez, sin inmutar al castaño. Después de todo, las palabras de Irina fueron especialmente contundentes. Bueno, tienes razón, suspiro casi sin darle importancia, no lo soy. Sí, ya no quería pretender ser lo que no era. Era un completo idiota, mujeriego, alcohólico entre tantos otros defectos, ¿para qué tratar de negar su naturaleza? Mientras que el rubio parecía ser un ejemplo de todo lo que no era él para alguien importante, Dios, incluso no paraba de decir cuánto quería a Irina. Vamos, ya dijo en un tono normal y reflexivo, pero que no ameritaba a la seriedad del momento sino que apelaba a su propia y forzada ignorancia, no entiendo, ¿no era necesario actuar con tanta violencia? Sin decir mucho más, pretendía volver a entrar, sin embargo, el sonido de su celular llamó su atención. Diga. Contestó inmediatamente, casi sin prestarle atención. Mocoso. La voz ancianada y grave sin duda alguna era la de Whistler, vete de inmediato a estas coordenadas. Exclamó el ex exorcista de manera tan tensa y nerviosa que Issei no pudo evitar alertarse por eso. Whistler. ¿Qué mosca te pico? Se nos vino la mierda encima chico. Oh vaso todos nos jodemos. Para Issei, eso era algo nuevo, era la primera vez que veía a Whistler tan asustado y exaltado, casi parecía que le iba a dar un paro cardíaco, razón más que suficiente para ir a donde le estaba diciendo y ver qué estaba ocurriendo. Sin embargo, el ardor de su mejilla le hizo pensar, que si se iba de ahí en ese momento, lo arruinaría todo para siempre. Viejo, contestó este de manera solemne, enviaré a mi reemplazo, no te preocupes. Reemplazo. ¿De qué coño estás hablando? Palabras que llegaron a ninguna parte ya que para ese momento Issei ya había colgado, no demorando en teclear un número de su celular, solo bastaron unos segundos para que le respondiesen al otro lado de la línea. Diga. Tsubaki, tengo un trabajo para ti, anunció el castaño, sin importar nada, se encargaría de que al menos ese día terminase sin peores inconvenientes. Eso sí, para el castaño solo había una verdad que dominaba su mente en esos momentos. Que entre él y Rigard, definitivamente Irina sería más feliz con el segundo, esa era la impresión que le daba el rubio pijo con poco menos de un día de conocerse, además, ella parecía feliz con él. Será lo mejor, susurró para sí mismo, volviendo haciendo cara de idiota tal cual solía ser su papel, por ahora, al menos se encargaría de terminar esa cita, si literalmente era el fin del mundo como Whistler se lo estaba tratando de vender, realmente no le importó en ese momento. Buto Kiba era un hombre privilegiado, poseía una belleza que no era común en los asiáticos ya que era pelirrubio ojía azul, contaba con un aire de alcurnia europea que ni los principados actuales tenían, también era un sujeto inteligente, refinado, educado, caballeroso y hasta cierto punto gallardo, no era de extrañar para ninguna persona que lo conociese que alguien así no fuese una pieza de suma importancia para el club más popular de la escuela donde él estudiaba, club en el cual él contaba con el sagrado o demoníaco en este caso, privilegio de ser el único hombre de un grupo compuesto por las chicas más populares y candentes de la escuela. Sin embargo, muchas de las personas del exterior que lo veían a él como un milagro viviente, no conocerían su lado más oscuro, un lado vengativo y rencoroso basado en los principios del anime de los pasados tragicómicos o ese que citaba que los chicos de estas características estaban hechos únicamente para hacer que el protagonista se viese bien con ellos como su mejor amigo, y para quitarle cierta imponencia, le agregaba algún defecto ridículo como ser alcohólico o en el caso de nuestro estimado caballero, contar con una especie de falta de deseo de interactuar con el sexo opuesto. Perfecto, me alegra haber conseguido finalmente este hilo.
exclamaba triunfante el pelo rubio saliendo de una tienda de macramé, uno de esos pasatiempos de los cuales muy pocas personas sabían. No era algo que él quisiese mantener en secreto, pero ese secretismo involuntario con un pasatiempo tan decorativo sumado a esa falta de interés en el sexo opuesto hacía que muchos tuviesen una mala percepción de su orientación sexual. Nada más lejos de la verdad, el hombre por supuesto no era homosexual, simplemente había algo que le interesaba más que las mujeres en sí, y una parte de esto le acababa de aparecer de frente literalmente. Ya que, a unos cuantos metros de él, Shadow Pulse volaba por encima de los edificios, llamando su atención a una de las órdenes de su ama. Averiguar lo que pudiese sobre esos superhéroes, informando en el acto cuando cualquiera de ellos viese a uno de esos volando o saltando por ahí. No demoró en sacar su celular y llamar inmediatamente. Buchou. Gritaba el pelirrubio por su celular, dejando caer su bolsa con sus hilos de manillas al suelo en pos de perseguir a la heroína en spandex heroico de cuerpo completo. Buto. ¿Qué ocurre? Te siento exaltado. He hecho contacto con Shadow Pulse, contestaba este aprovechando para desplegar sus alas y comenzar a volar a prudencial distancia de su objetivo que se enfilaba a uno de los pocos edificios abandonados de la ciudad que Blaze no había volado aún. Shadow Pulse. Exclamaba Ria sorprendida desde el otro lado del celular, Blaze está con ella. No señora, solo veo a Shadow, contestaba Kiba, obteniendo un inaudible susurro al otro lado de la línea durante unos segundos como respuesta. Te encargaré la situación entonces a ti Yuto. Obviamente la respuesta confundió al noble caballero. ¿No sería mejor que todos estuviésemos aquí? Preguntó extrañado ante la orden de su ama. Después de todo se trataba de uno de esos asuntos de superhéroes que eran prioridad en el momento. Si Shadow Pulse está en el radar es porque algo está pasando. Sé que es algo serio, por eso te confío que investigues qué es lo que está haciendo. Nosotras estamos ocupados con un asunto de seriedad por acá. Buto Kiba no necesitaba más explicaciones, si su ama le estaba diciendo que ella estaba resolviendo un asunto de seriedad donde se encontraba junto a Keno y presumiblemente con Echo también, no era quien para juzgar el juicio de su señora. Lamento haber replicado a su orden mi ama, se disculpaba el rubio de buena manera. No te preocupes, sé que siempre piensas en el bienestar del clan. Buena suerte cazando, mi lindo y noble sirviente. Habiendo cerrado la llamada, el rubio rápidamente centró toda su atención en su blanco a seguir quien tras unos cuantos minutos, sintió la presencia de alguien siguiéndola, obligándola a mirar hacia atrás. Al ver a su persecutor rápidamente dejó salir un gemido de sorpresa, haciendo que se detuviese en seco para confrontar cara a cara a su amor platónico. Tras detenerse en la azotea de una casa de 3 pisos, Buto Kiba miraba escudriñando con los ojos a su oponente, la superheroína que había aparecido el día que estaba consumando su venganza contra Valper Galiel antes de que llegase la loca de los golems. Su traje había cumplido con su objetivo, era fácilmente reconocible y destacable enmarcando todo sobre su portadora, sobre todo su par de largas y esbeltas espadas negras brillantes y pulidas de tal manera que eran fascinantes para su vista. No podía estar más admirado con estas como caballero amante de las espadas que era. Shadow Pulse, musitó el rubio liberando una de sus tantas espadas en sus 2 manos, nos volvemos a encontrar. Tsubaki por su parte también miraba absorta al rubio, agradeciendo que su máscara cubriese toda la tensión que la dominaba de momento ya que en el interior de su mente todo era un desorden completo literalmente. Mente de Tsubaki. Rayos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Exclamaba asustada una Tsubaki de color verde que se agarraba la cabeza asustada. Estamos a solas con Kiba-kun en este momento. Joder, ¿soy solo yo o nos está comiendo con la mirada? Preguntaba divertida y con una mirada seductora una Tsubaki de color rosado. Esto de ser superheroína parece que funciona. Chicas, cálmense. Ordenaba otra Tsubaki pero con un corte de cabello exactamente igual al de Sona Citri. Tenemos que pensar esto con cabeza fría. Kiba-kun está justo al frente apuntándonos con una espada. No me molestaría que nos atacase con su espada, agregaba la Tsubaki rosada jocosamente relamiéndose los dedos. Eso estaría excelente, agregaba una última Tsubaki pero vestida con su disfraz de superheroína. Si no estuviésemos dirigiéndonos a un lugar donde probablemente nos encontraremos con la bruja que invoca a los golems. Ella tiene razón, agregaba la Tsubaki Sona Citri, sé que queremos aprovechar la oportunidad de estar a solas con él, pero de momento tenemos una labor. Chicas, pero por favor. Exclamaba nuevamente aterrada la Tsubaki verde comenzando a llorar, nos está apuntando con una espada. ¿Qué vamos a hacer? Alguien pásele por favor un trozo de pastel de chocolate a la llorona. Gracias, bufaba fastidiada la Tsubaki rosada, pero sí, ya que vamos a dejar de lado sacarle su espada que sugieren.
¿Qué tenemos como referencia para actuar en situaciones así? Preguntó la Tsubaki heroína. Las enseñanzas de Blaze, las enseñanzas de Kaicho y los números de Sheol Kiesberwen. Durante unos cuantos instantes, las cuatro debatieron sobre cuál era la mejor opción. Por cuestión de sentido común, nos ceñiremos al modelo Spider-Gwen, ordenaba la Tsubaki Sona Shitri haciendo que dos de sus compañeras asintieran. ¿Pero cómo se supone que vamos a actuar tan desinhibidamente frente al chico al que amamos? Preguntaba la Tsubaki verde con un trozo de pastel en sus manos. ¿Para qué crees que es la máscara? Preguntó con cierta sorna la Tsubaki superheroína. Ah, es cierto. Volviendo al mundo real ya con todo dicho, aprovechando que su disfraz protegía a quien era realmente, Tsubaki podía permitirse actuar como le viniese en gana, por lo que su primera decisión fue caminar seductoramente hacia el rubio, aprovechando su aparente interés en su figura. Caballero Kun, ¿cuánto tiempo?, musitaba ella en una voz seductora y desafiante. Mira, me encantaría poder charlar contigo en mayor detalle, pero de momento tengo algo importante que hacer. ¿Te molestaría dejarme en paz por ahora? Te lo recompensaré con creces más adelante, finalizaba ella señalándole, girándose de lado, apuntándole con su índice y haciendo una posición extraña con su otro brazo de cierto programa de la vieja escuela. ¿Por qué estoy haciendo la pose de Sailor Moon? Solo le faltaba decirle que se lo comería en nombre de la luna y estaba hecha. Lo siento, contestaba el rubio sin bajar la guardia, aparentemente inmune a los encantos femeninos de la heroína, pero mi ama me dio una orden y pienso cumplirla. TSK, gruñía la peli negra bajo su traje. Era cierto que el chico frente a ella era un ejemplo de lealtad y de eficiencia. Si le habían ordenado algo, no se detendría hasta terminarlo. ¿Y tu orden es? Preguntó, está cruzándose de brazos, ladeando su cadera. Hacer lo necesario para obtener información sobre Blaze y Shadow Pulse, dijo con un tono tan bajo y tan frío que podía intimidar a cualquiera a quien le hubiese dicho eso con una espada en su mano, más cuando se trataba de una intención de amenaza tan directa. Perfecto. Contestaba la peli negra sin inmutarse ante la amenaza del rubio. Te lo contaré todo en una cena este domingo a las 7 de la noche en algún restaurante que se me ocurra. Obviamente esa no era la reacción que el caballero Gremori esperaba. Incluso su espada bajó involuntariamente. Espero no te moleste tenga que ir con la máscara puesta, agregaba ella posando ahora su dedo en su mentón pensativa. No sería mala idea agregarle una capucha estilo Spider-Gwen al disfraz para esa ocasión, pero sí, continuaba ella retomando ya su seriedad, si tu objetivo es recolectar información, te daré toda la que quieras, pero antes tengo que atender una emergencia. ¿Una emergencia? Preguntó extrañado el rubio. Sí, una emergencia, caballero Kun, una amenaza mortal se está ciñendo sobre nosotros. Inserte sonido dramático. ¿Una amenaza mortal? Vuelva a insertar el mismo sonido dramático. Sí, una amenaza mortal, inserte sonido dramático. Una vez más, algo realmente malo está pasando y Blaze me encomendó que lo resolviera, así que si quieres que te cuente todo sobre mí, espera a que resuelva primero este problema, ¿vale? Durante unos cuantos segundos, solo se respiraba la tensión del ambiente ante el inminente riesgo de que Kiba emprendiese un ataque. Sin embargo, no demoró en deshacer su espada, haciendo que la tensión desapareciese ahí mismo. Esta vez, creeré en tu palabra, otorgaba el caballero Gremori suspirando. No sé por qué, pero tengo la impresión de que eres una persona en la que puedo confiar. De nuevo, Tsubaki agradecía tener una máscara puesta, así evitaba que su crush viese cómo se ponía roja hasta el tope y el agradable sentimiento de poder ser bien correspondía la llenaba. Oh por Dios. Cuando todo esto termine definitivamente le sacudiré toda su galante caballería. Agradezco el voto de confianza, otorgaba ella con una voz seria pese a lo que sentía, girándose sobre sí misma para retomar inmediatamente el vuelo. Por unos instantes, se enfocó únicamente en su objetivo. Sin embargo, el sonido de alguien más volando junto a ella le llamó la atención. Dije que creeré en tu palabra sobre contármelo todo. Buto Kiba se encontraba volando junto a ella aparentemente sereno, pero si dices que hay una amenaza mortal, inserte sonido dramático otra vez, entonces entenderás que tengo que acompañarte. La peli negra sonreía bajo su máscara. Me parece bien. Sin más, casi como si se tratase de una escena transitoria del Dragon Ball Z, ambos desaparecían del lugar donde estaban volando hacia su objetivo.
Fantasyland era el parque de diversiones más grande a varios cientos de metros a la redonda, de hecho, era el único que había en toda la urbe de la ciudad de Kyoto, tratándose de una ciudad en las montañas. Sin embargo, a pocos importaba ese detalle, después de todo era un parque equipado con la última tecnología en entretenimiento que demostraba que no se tenía que viajar a Tokio tercero para poder pasarla en grande con el poder de la ingeniería. Sin embargo, todo dependía de la circunstancia para que esto fuese enteramente disfrutable y la cosa es que no era tan así para 4 amigos que habían ido a parar ahí por las malas coincidencias del mundo del fanfiction. Shidou Irina se encontraba aferrada al brazo de su novio, con una sonrisa de oreja a oreja bastante caricaturesca que más que enternecer, daba miedo, mucho más si se le sumaba su forzada risa como si quisiese que la escuchasen hasta el cielo. Por su parte Rigaru yace un tanto ignorante a este tropo, disfrutaba de las risas de su pareja, mientras ambos compartían un algodón de azúcar, reconociendo el lugar con la mirada, animados, como si fuesen una pareja de novios bueno, de hecho, lo eran, así que todo iba viento en popa, así al menos era para el pijo de la iglesia. Atrás de ellos no tan entusiastas. ¿Está bueno?, preguntaba Issei caminando con sus manos en su nuca mirando al cielo, con cierta prominente cara de culo que ya se estaba convirtiendo en una patente propia. Bueno sí, está dulce, contestaba Zenobia con cierto desinterés también, algo que le daba cierta libertad al castaño eran dos cosas, uno, por más falta de sentido común que fuese la peli azul, esta parecía entender que él tenía ganas de matar a su compañero de la iglesia, la segunda, era esa capacidad que tenía la misma Ojiambarina para que todo le importase un bledo, fuesen las intenciones asesinas del castaño para con el rubio o que éste simplemente no le tratase como si fuesen pareja realmente, a pesar de que había tenido el descaro de tratar de ligarse a no menos de 4 tipas desde el inicio de la cita. Y es que esto no es que fuese hecho de mala intención por Yodo Issei, no es que no estimase a su compañera de cita, al contrario, agradecía que le tuviera la paciencia que le estaba teniendo, y si no, que al menos actuase tan metida en sus cosas que pudiese dejar pasar que la cita de ambos era más deprimente que el día de la madre para Bambi. Llevaban poco más de 3 horas en ese lugar y en ese tiempo los 4 mejores amigos habían barrido prácticamente la totalidad del lugar, habían pasado por la montaña rusa, los carritos chocones y hasta por la casa de los sustos, obviamente solo 2 personas hacían el trabajo de pasársela relativamente bien, el pijo de la iglesia y de cierta manera Zenobia. Por su parte nuestro amado superhéroe miraba todo con cara de circunstancia, dada su expresión podría decirse que incluso Zenobia con su típica cara de amenaza en las calles la pasaba mejor que él en ese lugar, y eso ya era mucho decir. Vamos, esto es aburrido, bufaba para sí mismo Agreste, ¿por qué gritaran tanto y se asustaran con nada si todo esto está controlado? Ciertamente él como portador del dragón Gales, ya estaba acostumbrado a muchas actividades que sometían su cuerpo a estados físicos que ni de coña un extreme fallo le podía arrancar por lo que para él estar en ese lugar era una pérdida de tiempo. Claro que todo eso era su amargura hablando de ver cómo los novios si lo estaban pasando de puta madre. Joven Sekiryukei, de que lo es, le contestaba Bellzar de buena manera, pero tienes que ir con intención de pasarla bueno, si no, no sirve. Durante unos segundos el castaño siguió caminando en silencio junto a la exorcista, esperando un segundo comentario que nunca llegó. ¿Y la loca de Elsa? Preguntó extrañado, era normal que ella llegase a echarle sal a la herida. Está jugando Street Poker en un nivel inferior de la Boosted Gear. La cara de culo del castaño desapareció momentáneamente por una póker face de campeonato. Street Poker, pensó este medio neurótico, un dragón de 20 metros y un ente sin forma jugando Street Poker. ¿Sí qué tiene de raro? Fue para el castaño fue curioso notar que, pese a lo obvio, no tenía ganas de replicar esa pregunta. Nada, olvídalo. Yodo Issei, entiendo tu amargo sentir, pero en este momento estás acompañando a una bella y hermosa dama, aconsejaba el ente sin forma dentro de la cabeza del castaño con una voz sabia y ancianada, así que trata de pasarlo bien por ella, dale un buen rato, las penas amorosas se pasan en compañía de amigos. El dragón rojo detuvo su marcha en seco en ese momento, pensativo, lo que le decía el tipo que antes tuvo su trabajo como Sekiryukei era cierto, si Irina quería pretender o demostrar que la estaba pasando de rechupete con su novio, él no podía amargarse la existencia por eso, de hecho, era cierto que Zenobia estaba ahí por su propio interés Dios sabría cuál tratándose de un bicho raro como ella, pero al menos estaba ahí, con él, tratando de lamerle un poco las heridas así fuese de manera involuntaria, no le cargaría toda su frustración a ella. Zenobia-chan, llamó él, llamando la atención de la peli azul. ¿Sí?
Como respuesta, el castaño se acercaba a ella, tirando un poco de su algodón de azúcar para luego pasárselo con una sonrisa agradecida. Diva. Extrañada por el comportamiento de su anfitrión, la peli azul obedecía sin pensárselo mucho. Momento que aprovechó Issei para darle el bocado de algodón a ella directamente en su boca, como si fuesen una pareja de amigos íntimos. Curiosamente el gesto no fue incómodo para el castaño, y por la sutil sonrisa de la peli azul, tampoco para ella. ¿Estaba bueno? Preguntó este de buena gana ofreciéndole su brazo a su compañera. Esta por primera vez durante toda la cita miraba con cierta aprehensión a su compañero, preguntándose qué bicho le había picado a su amargado confidente. No estaba mal, contestó esta finalmente cediendo al momento, agarrándose del brazo del castaño tal cual lo estaba haciendo la pareja de novios frente a ellos. Sin embargo, la gracia y la cierta confidencialidad del momento le hacían sentir como si fuese un momento más mágico que el de la pareja de la iglesia. Por supuesto, Irina, por más que estuviese actuando forzadamente, no descuidó en ningún momento el comportamiento de sus dos amigos, por lo que se sorprendió a sí misma al verlos actuar tan íntimos, pero más se sorprendió al sentir una desagradable sensación en su ser, como si quisiera ir hacia allá y partirle la carita a Shenobi a golpes y quitarle al castaño su cuerno de dragón. Ick. Gimió al darse cuenta de que lo que estaba sintiendo era un desproporcionado ataque de celos. Celos. Estoy sintiendo celos. Se preguntó mentalmente aterrada al tener un pensamiento tan impuro. De reojo volteaba a mirar nuevamente hacia atrás, para ver a Issei y a Shenobi charlando tan amenamente como si fuesen novios de verdad. Me importa un bledo si estoy sintiendo celos. Gruñó mentalmente la canónicamente autoproclamada ángel, sintiendo como su humano ser mandaba a la mierda todas sus enseñanzas en un arrobo de ira. Ese par me las va a pagar ahorita. Especialmente Issei. Y para suerte de ella, el objeto de su venganza se encontró justo a unos 30 metros en diagonal a ellos. Rigard-kun. Llamó Irina a su novio tomándolo de su brazo, dirigiéndolo a la siguiente atracción mientras la señalaba eufórica con el dedo índice. Los tres al voltear a mirar supieron que la cosa iba a tomar tintes más turbios. ¿El túnel del amor? Preguntó extrañado el rubio, mirando de reojo a Irina. Ambos eran pareja y por ende entendían lo que pensaban el uno y el otro, por lo que la confusión del pijo era genuina, pero finalmente cediendo a la petición de la castaña. Me parece excelente idea. Volteando hacia atrás, miró a unos muy acaramelados Issei y Shenobi y no pudo evitar estrechar su mirada, como si aquello lo hubiese incomodado. ¿Entramos? Para asombro de la pareja de la iglesia. Claro, contestaba el castaño tomando la cintura de Shenobi con su mano. No veo por qué no. Otro bello momento donde a 3 de los 4 la cabeza se les hizo un alboroto, pero ninguno iba a demostrarlo mayormente. Y así se descendió del purgatorio al infierno mismo, infierno en forma de un largo túnel a oscuras, que era atravesado por un arroyo artificial cuya corriente era lo suficientemente fuerte para llevar unas modestas barcas para 2 personas en forma de cisne con un corazón enorme en su parte posterior como apoyo. Los 2 primeros en subirse fueron la pareja de la iglesia. Por reglas de la misma atracción, la siguiente pareja tenía que esperar 5 minutos para tomar la siguiente. Después de todo, el objetivo de la atracción era lograr la intimidad en pareja. Al subir y comenzar el paseo, el espacio casi totalmente oscuro de la cueva era iluminado tenuemente por lámparas de color rosa, permitiendo que si se acercaban, los que estaban en su bote pudiesen ver su reflejo en el agua. En un momento, para Shenobi sería normal pensar que su pareja se sumiría en un estado de depresión o algo por el estilo. Sin embargo. «Wow, ¿en serio así es como te ganabas la vida antes de que llegásemos?», preguntó esta con genuina curiosidad. Sí, pese a lo que dijeran en primer lugar, la fotografía es difícil, en serio, más que todo cuando tienes que buscar el momento para cazar a los superhéroes. Se vio extrañada al charlar tan animadamente con Issei. La charla estaba lejos de ser romántica, pero hasta cierto punto era íntima. Era como si al castaño no le importase lo que estuviese ocurriendo una barca más adelante. De cierta manera eso era incómodo para Shenobi. Después de todo, sabía perfectamente lo que sentían ambos idiotas, a quienes llamaba amigos, y tras 5 minutos hablando tan animadamente no pudo evitar tocar el tema. Oye Issei. ¿Sí? ¿No te da incomodidad pensar que en estos momentos Rigard-san e Irina se pueden estar besando en la balsa de adelante? Preguntó esta con un inherente atisbo de malicia que sentía al molestar así al castaño como en veces anteriores. Digo, ella fue quien sugirió que viniésemos al túnel del amor.
Quizás era algo cruel desear algo así, pero la peli azul quería ver una reacción negativa por parte del castaño, que le contestase mal o alguna cosa, que dijese improperios diciendo que Irina no haría algo tan vulgar en una balsa en un parque de diversiones. Sin embargo, el castaño la miró extrañado. ¿Y eso qué tiene de malo? Contestó este con toda la naturalidad del mundo, es lo que hacen los novios. ¿Cómo que qué tiene de malo? Atacó nuevamente la peli azul, esta vez replegándose al brazo del castaño de manera más íntima. ¿Eso es lo que quieres realmente? ¿Que ambos estén juntos? Bueno, eso solo le concierne a Irina, contestaba Issei nuevamente sereno, esta vez, desviando su mirada al costado, pero no por estar pensativo sino para simplemente mirar al exótico paisaje del túnel. No somos nadie para juzgar lo que ella haga con Rygarksan. Curiosamente la reacción o la falta de la misma inquietaban a la peli azul. ¿Acaso ese idiota se cree que ella se comería ese numerito de que estaba dispuesto a renunciar a lo que sentía por Irina? Bueno, si insistía en pensar eso. Para Issei fue extraño ver a la exorcista buzar un suspiro confiado, sonriendo casi burlonamente. Si es verdad, comenzó esta con cierta animosidad, usted es un niñato infiel que a cada chica que ve le pide una cita, le dice que es lo más bella del mundo entre tantas tonterías de ese estilo, a pesar de no ser tan bien parecido, ser un descuidado con las labores caseras y hasta cierto punto con su propia apariencia y tener un futuro incierto, mientras que el otro partido es el as de una sección de la iglesia, apuesto, joven, millonario que es poseedor de un enorme prestigio y respeto entre las altas esferas de nuestra organización así como la confianza de todo el mundo, de sentimientos puros que jamás le sería infiel a la persona a la que ama. Definitivamente ese sería el mejor noviazgo que Irina podría tener. Ahora ella miraba nuevamente desafiante al castaño guiñándole el ojo divertida. Es notoria la ventaja que tiene sobre usted, ¿verdad? Issei miraba a la chica de ojos ámbares con una seriedad como pocas veces se le había visto en la vida, no parecía molesto ni nada por el estilo pese a haber sido por debajeado de esa manera, más bien era como si esperase a que ella continuase o si eso ya era todo. ¿Qué pasó, Issei? ¿Por qué tan callado? ¿Ahora ya entendiste? ¿Eso era lo que tenías que decirme? Preguntó este aún con su marcada neutralidad, si es así que parece si seguimos en lo que estábamos. Ante la pregunta, la peli azul parpadeó varias veces extrañada, más al ver recuperar al castaño su amable sonrisa que había tenido en esa última parte de la cita. Sí, mira, la clave para ser un buen fotógrafo no está solo en la cámara, también se tiene que tener una buena base de refe. Y como si nada, el castaño continuó hablando de los mismos temas antes de entrar a ese terreno turbio y si bien no entendía mucho de qué había ido eso, la peli azul no demoró en seguir el hilo a la conversación como si nada hubiese pasado, como si esa afrenta directa contra el autoestima de Issei nunca hubiese existido. Qué extraño realmente para él. ¿Está bien que Irina esté con alguien más? Se preguntaba ella mentalmente mientras recapitulaba cosas en su cabeza. Era obvio para ella que Issei le movía el piso a Irina y viceversa, según leí en internet tenía que picarlo para que se le quitara lo tonto, pero realmente parece que para él está bien que ambos estén por su cuenta. Sí, nuevamente se puso a recapitular toda esa información basura que había buscado en internet sobre novios, amigas y los novios de las amigas para poder darle un empujoncito a Irina y de manera de agradecimiento a su anfitrión pese a todos los roces que tenían. Qué extraño. Pensó por última vez para ella, de alguna manera, realmente no le parecía tan malo que al menos para Issei, Irina tuviese el camino libre con el otro mientras él se quedaba disponible. Pese a lo que pensaba la peli azul, era notorio el golpe emocional que el castaño había sentido sin ninguna clase de defensa para eso. Ya entrada la noche, tanto Yuto Kiba como Shadow Pulse habían llegado a su objetivo, lo que en algún momento fue un edificio de apartamentos abandonados, se encontraba parcialmente iluminado y funcional, sin embargo, no era por gracia de ningún humano. Supuse que llegarían a este lugar, anunció la misma hechicera nórdica a la que Kiba y compañía habían visto antes, la misma armadura nórdica, cabellos plateados y su máscara protegiendo su rostro. Así que fueron los demonios de esta ciudad quienes irrumpieron mi base de operaciones en este lugar. Desenfundando una de sus espadas, Kiba apuntaba furiosamente a la hechicera. Tú esta vez no será como en la última ocasión. Tsubaki no quedándose atrás, desenfundaba sus dos espadas negras, parándose junto al rubio preparados para entrar en batalla. Para ella fue extraño ver como una especie de sobresalto se apoderó de la nórdica al Shadow hacer acto de presencia. Oye tú, habló la peli platino con un tono amenazante, ¿dónde está Blaze?
Blaze no vendrá esta noche, nosotros dos seremos suficiente para barrer el piso contigo, desafío sin ninguna clase de duda. Sin embargo, algo la estaba escamando y si realmente la había mandado a una confrontación a solas con la misma mujer que podía crear familiares que difícilmente podían controlar entre todos los Gremory, Sentry y superhéroes juntos. La respuesta pareció molestar sobremanera a la hechicera nórdica, quien pese a su estado de ánimo, se limitó a materializar un círculo mágico entre ella y sus enemigos. Si les soy honesta, no quería usar algo así contra ustedes, anunció con cierta resignación en su voz, pero si lograron derrotar a mis golems guardianes, entonces son una amenaza mucho más grande a considerar. Tras anunciar eso, el círculo mágico se fracturaba dividiéndose en otros 15 más pequeños dispersos por el lugar. Prepárense a enfrentar una amenaza como nunca antes han visto. Un enemigo cruel e infranqueable que solo augura la destrucción absoluta. Ante tales declaraciones, tanto Kiba como Tsubaki se ponían hombro con hombro, mientras que de los 15 círculos salían una serie de seres de piedra, más pequeños que Bobby Hill, pero en diferencia a estos primeramente sus ojos brillaban color rojo de la pura maldad que destilaban curiosamente, ese fue el rasgo menos llamativo de ellos. ¿No es cierto? Bufó Kiba impactado ante la revelación de sus enemigos, quienes salían del círculo por completo mostrando sus distintivos rasgos, demasiado llamativos como para no notarlos. ¡Oh carajo! ¿En qué nos hemos metido? Se lamentó la peli negra dentro de su disfraz, no sabía si estar asustada o simplemente avergonzada de algo que parecía un mal chiste, por lo que se limitó únicamente a darse un leve facepalm. Cuando terminaron de salir los seres de piedra, se comenzaron a contorsionar revelando en su construcción un símil con los trajes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos incluyendo las bandas rojas con la esvástica tanto en cintos como en medallones y cascos. Ya no tienen salvación alguna. Anunciaba la peli platina alzando su mano señalando a sus nuevas creaciones, teman al último enemigo que verán en sus vidas. Golems nazis. Los golems terminaban de retorcerse, alzando su mano izquierda en señal de saludo. Siegel. Gritaron estridentemente con una voz distorsionada casi por estática, como si su grito fuese una grabación de la Segunda Guerra Mundial. Eichlieben. Rias Gremory miraba su celular con cierta aprehensión tras haber terminado la llamada de su querido caballero, informando que había hecho contacto con Shadow Pulse. ¿Será buena idea haberlo dejado ir solo Rias? Preguntaba Akeno con una bandeja de bebidas en sus manos. No lo sé Akeno, no lo sé, contestaba la pelirroja meditabunda acomodándose la máscara que tenía corrida hacia un lado de su cabeza, solo sé que Yuto es nuestro brillante caballero y nuestro hombre de confianza, si hay alguien quien puede solucionar esta situación por su cuenta es él. Ambas One-samas sonreían por eso, era cierto que el rubio siempre era el hombre de confianza en quien podían depositar su fe, era extraño por qué no les atraía como pareja pese a ser bien parecido y el mejor hombre posible. Como se diría en internet, mejor husbando. Probablemente porque no es el protagonista, pensaron ambas chicas al unísono dentro de sus cabezas. Dejando el asunto de lado, era cierto lo que le habían dicho al rubio, tenían una cosa que era prioridad en esos momentos, y de hecho, antaña el tema de los superhéroes, más precisamente el de Blaze. Bueno chicas atención. Llamaba la atención la pelirroja a un particular grupo de jóvenes de su misma edad o un tanto menores quienes charlaban animadamente entre ellas, una reunión que se estaba llevando a cabo en el salón del club de ocultismo, si bien era una oportunidad única en la vida estar dentro de esos 4 muros, que era el salón principal del grupo más prestigioso de la escuela, no eran sus integrantes quienes americaba tal reunión, hoy damos paso a la primera reunión del club de fans de Blaze. Iri, contestaban las entusiastas chicas al unísono, todas con una camiseta de color gris con un 0 en el hombro izquierdo y la insignia del Sekir Yutei en su pecho, todas ellas al igual que Rias y Akeno, llevaban una versión miniatura de la máscara de Blaze al costado de su cabeza. Bueno, el primer tema a tratar es la presentación de todas nosotras por nuestros nombres y edades, anunciaba la pelirroja leyendo el acta de la primera reunión del grupo, luego hablaremos de cómo Blaze ha cambiado nuestras vidas con su influencia y tercero examinaremos todo lo que podamos saber sobre Blaze según su cuenta de Twitter e Instagram. Rias-sama. Exclamaba una de las participantes más jóvenes. Dime. Contestaba la pelirroja en su papel de One-sama. ¿Deberíamos hacer el Drinkout Challenge? A la pregunta de la niña todas las demás comenzaron a susurrar entre ellas, ese era un excelente punto a tratar.
Buena pregunta, otorgaba Rías guiñándole el ojo a su Kouai. Lamentablemente no podemos hacer el desafío que Blaze está realizando porque no disponemos de fondos para comprar alcohol para tomar un chupito cada que nos pongamos duras, susurraba la pelirroja con cierto sonrojo. No era difícil adivinar de qué iba eso de ponerse duro, por lo que solo seguiremos al corriente de sus logros tanto en este como en su carrera de superhéroe. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar? Todas negaban con su cabeza. Bueno, entonces está decidido, sentenciaba Rías dándole a su escritorio un golpe con una figura de acción de Blaze. La primera reunión del club de fans de Blaze ha dado inicio. Larga vida al hígado emperador carmesí. Exclamaban todas las chicas alzando su mano izquierda en señal de saludo social comunista. Mientras estemos bajo su protección nada nos faltará. Akeno, un tanto distanciada, no podía evitar sentir un poco de pena ajena, y un arrobo de vergüenza para con su compañero de clan al haber sido abandonado a su suerte por tal reunión. Continuará.